Buenos días, vamos a empezar con dos vídeos que vamos a hacer sobre RStudio Data Architect X6, que internamente es la versión 10. Vamos a hablar de modelado de datos, obviamente, con Data Architect. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, y hoy vamos a tratar dos aspectos que vamos a dividir en dos vídeos. En este primero vamos a ver los conceptos fundamentales de diseño de base de datos y en concreto nos vamos a referir a lo que es el ciclo de vida de las bases de datos. En el segundo vídeo veremos los metadatos y su utilización con RStudio Data Architect y lo ejemplificaremos viendo el trabajo con los diccionarios de datos. Bueno, dentro de estos conceptos fundamentales vamos a ver el ciclo de vida de las bases de datos. Este ciclo de vida que hemos definido aquí, bueno, no nosotros, que es una definición ampliamente utilizada, parte de la planificación de la base de datos, luego pasaría a la definición del sistema. A continuación se recopilarían y se analizarían los requisitos. A continuación se diseñaría la base de datos. Luego es posible o no, a veces se hace un prototipado o no se hace. A continuación se haría una implementación de esa base de datos. Luego tendríamos que hacer las conversiones de datos que fueran necesarios para cargarlos dentro de la estructura que hemos construido, y eso habría que probarlo, a ver cómo funciona, como siempre en los proyectos de informática, y finalmente tendría que entrar una fase en el ciclo de mantenimiento, evolución, monitorización del funcionamiento, etc. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos un poco más detenidamente. Si bien en el paso en el que nos vamos a detener un poco especialmente es en la parte de diseño de bases de datos. Así que vamos a ir avanzando con el primer paso, que es la planificación de la base de datos. Obviamente en la planificación de la base de datos lo que se hace es ver cómo se van a poder realizar todo el ciclo completo. Hay que planificar, o por lo menos tener una planificación lo más ajustada posible, preveyendo cómo vamos a poder o cómo vamos a hacer todo el ciclo hasta que se pone en producción y se pone en marcha y se mantiene nuestros datos. Y en esta fase además hay que identificar cuáles son los planes y cuáles son los objetivos que va a tener la organización en la puesta en marcha de esa base de datos, o de la base de datos que puede ser la de toda la organización. El siguiente paso es la definición del sistema. Aquí vamos a entrar en las especificaciones del ámbito. Principalmente vamos a ver las vistas que van a necesitar los usuarios para utilizar esa base de datos, cuáles son los tipos de usuarios que vamos a tener, cómo los vamos a categorizar y qué características va a tener cada uno, y cuáles van a ser las áreas en las que está inmersa o implicada la aplicación. El punto principal obviamente son las vistas, es una forma de definir cuál va a ser o cómo tiene que ser nuestro sistema. Tiene que ver con ponerse en el punto de vista de los usuarios, de los diferentes usuarios categorizados en roles que van a tener que utilizar nuestra base de datos. Entonces ellos van a definir qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que trabajar, ¿de acuerdo? Y luego las áreas, puede ser que me maneje con roles específicos, pues un operador, un comercial, qué datos han de manejar, qué datos han de ver y cómo han de relacionarse. O áreas, por ejemplo, pues recursos humanos, finanzas, contabilidad, etcétera, qué tipos de vistas van a tener. Con esto tendríamos la definición del sistema y pasaríamos a recopilar y analizar
qué requisitos necesitamos. Normalmente para hacer esto se utilizan lo que se llaman las técnicas de determinación de hechos. Estas técnicas lo que hacen es darnos una forma, un método de recopilar la información que vamos a incluir en cada una de esas vistas de las que hablábamos. Y ahí vamos a incluir todo lo que hace referencia o todo lo que caracteriza esas vistas, esos datos. La descripción de los datos, cómo se van a utilizar o cualquier otra cosa que nos dé información o nos restrinja el uso o nos explique cómo van a ser utilizados. Luego tendríamos que entrar al diseño de la base de datos, y aquí estaríamos hablando habitualmente de tres etapas. Por un lado el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. En el caso de RStudio, las herramientas que hacen estas tres etapas se distinguen, aunque están en dos herramientas. Las dos son partes de RStudio como suite de productos, pero la parte del diseño conceptual corresponde a Business Architect, que es una herramienta en la cual podemos hacer diseño de procesos y diseño conceptual de bases de datos. El diseño de procesos es un diseño de procesos de negocio con UML, y el diseño conceptual de base de datos nos permite que los usuarios de negocio nos ayuden a configurar el significado de esos datos que los que vamos a trabajar, trabajando no con los conocimientos y las características que tiene un modelado lógico o físico, sino manejando términos de negocio. Con eso vamos a crear unos diccionarios de datos, unos glosarios, etcétera, que vamos a poder llevar a RStudio Data Architect, con el cual, que es la herramienta que vamos a ver, con el cual sí hacemos el diseño lógico y el diseño físico. Por supuesto, podemos comunicar este trabajo en los dos sentidos, desde abajo a arriba, haciendo desde ingeniería inversa del diseño de una base de datos real, creando así un diseño físico, lógico y que luego podamos llevar al conceptual, o empezando por el conceptual, lógico y físico y su correspondiente implementación o implementaciones. Y además, con herramientas como las que proporciona RStudio, podemos hacer un mantenimiento, no pensar que esto ocurre una vez y no vuelve a ocurrir nunca, sino que la base de datos es un organismo casi vivo que se modifica, cambia, hay que mantenerlo, evoluciona. Entonces esa relación de la información de cómo funcionan nuestros datos se va a mantener. En cuanto al diseño conceptual, que decíamos que dentro de RStudio lo haríamos con Business Architect, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un diseño que es independiente de las consideraciones físicas que va a tener a posteriori. No va a depender en este punto de si esa implementación finalmente va a estar hecha para SQL o para Oracle o para DB2. Simplemente va a recoger desde el punto de vista de negocio unas características determinadas. El objetivo principal del diseño conceptual es entender la semántica de los datos, es lo que se llama la semántica de los datos, y con ello nos referimos a entender el significado de los datos, ¿vale? ¿Qué significa cada uno de los datos con los que estamos trabajando a lo largo de la organización? Y facilitar que esa información sea comunicada, que todos a lo largo de la organización, o todos los que lo necesiten, puedan consultar qué significa cada dato, qué es un cliente para contabilidad, para marketing o para ventas. ¿De acuerdo? En el diseño conceptual hay dos modelos, en realidad hay más, pero resumiendo mucho, hay dos modelos, dos formas de hacer este diseño. Está el que se empieza por abajo y va subiendo hasta arriba. Empezando por abajo, lo que haríamos
sería definir los atributos de nuestros datos. Pues todos los atributos que podamos ir extrayendo los definiríamos, veríamos cómo se asocian entre ellos, cómo se agruparían dentro de entidades, se construirían esas entidades y las relaciones que hay entre ellos, y luego, una vez que tenemos los elementos básicos, que son las entidades, los atributos y sus relaciones, bueno, todavía sin llegar a las relaciones, mediante los procesos de normalización de bases de datos bien conocidos, agruparíamos y estableceríamos esas relaciones. ¿Qué atributos van en cada entidad? ¿Cómo se relacionan esas entidades? Etcétera. Esta es una técnica muy habitual, es la más general y está muy bien cuando, sobre todo, tenemos una cantidad de atributos manejable o tenemos la capacidad para manejar la cantidad de atributos con la que estamos trabajando. El problema de esta forma de diseño es cuando el volumen de atributos con el que nos manejamos es extremadamente grande. Entonces, hacer este trabajo es muy complejo, y otra forma de hacer el diseño conceptual puede ser la contraria, que es empezando por arriba. De esta manera lo que haríamos es comenzar definiendo las principales entidades con las que vamos a trabajar, ni siquiera todas, sino las principales, y qué relaciones tendrían entre sí esas entidades. Todo esto lo haríamos a alto nivel. A partir de ese núcleo principal, iríamos identificando nuevas entidades que nos fueran haciendo falta y sus relaciones, e iríamos bajando a un nivel inferior definiendo los atributos de esas entidades. Aquí, para hacer este tipo de diseño, estaríamos utilizando los conceptos de entidad-relación, y esto es así, y surge así por la necesidad de trabajar con sistemas realmente complejos. A continuación tendríamos el diseño lógico. Todavía seguimos estando trabajando de forma independiente de las consideraciones físicas de la implementación en un determinado motor de bases de datos, si empezamos dentro del modelo lógico, en algunos casos, a tener que trabajar ya con referencia a esos motores donde vamos a implementar. Por ejemplo, para hacer una restricción tendríamos que utilizar el lenguaje de ese motor, etcétera. Está basado en algún tipo de modelo de datos, por ejemplo, de los que hemos visto, pues el relacional, o uno que fuera mixto entre el relacional y el estructurado, etcétera. Aquí sí vamos a tener que utilizar, obviamente, o será bueno que utilicemos las técnicas de normalización para comprobar que estamos construyendo con lógica y con corrección nuestro modelo. También habría que examinar que los usuarios pueden realizar las transacciones que hemos definido en los requisitos. Los usuarios han de manejar los datos y hacer transacciones entre ellos. Eso queda definido cuando estamos haciendo el análisis y tenemos que comprobar que efectivamente nuestro diseño permite la realización de esas transacciones. Y también es muy útil tener un diseño lógico para el mantenimiento de los datos y evolucionar esos datos según vayan modificando una vez puestos en marcha nuestra base de datos. Hay que tener en cuenta que en muchos casos, en algunas herramientas, parten del diseño lógico, no parten del diseño conceptual. Para el diseño conceptual no es más que para ellos una forma de graficar un tipo de diseño lógico, pero realmente
En RStudio sí tenemos esta capacidad de distinguir diseño lógico y diseño conceptual. Y por último pasamos al diseño físico. Aquí sí es una implementación física en la cual elegimos un motor de bases de datos concreto con unas determinadas características, y ahí tiene que ver todo lo que con la creación de tablas, índices, seguridad, restricciones, etcétera, según y cómo se comporte el motor de bases de datos que hemos seleccionado. Si utilizamos una herramienta como Data Architect, este diseño físico debería de ser una adaptación del modelo lógico que hemos realizado previamente, y además normalmente estas herramientas, como en el caso de Data Architect, nos van a hacer la mayor parte del trabajo de esta adaptación. Si bien es cierto que hay algunas cosas que tendremos que manejar una vez después nos ha pasado automáticamente el modelo lógico a un modelo físico, como la desnormalización. Obviamente Data Architect nos va a pasar al físico el modelo lógico tal cual lo hemos hecho y tal cual debe estar hecho, pero es cierto que por razones de rendimiento y de eficacia a la hora de trabajar con el modelo físico tendremos que hacer, o es bastante probable que en algún momento tengamos que hacer labores de desnormalización del modelo. Y así pasamos a la siguiente etapa de este ciclo. Me refiero a este posible prototipado del que hablábamos. Es opcional porque en muchas ocasiones realmente no se hace. La idea del prototipado es poder evaluar que las funcionalidades que habíamos definido se puedan implementar y se vayan a implementar, y hay que tener cuidado para que no se convierta en el germen de la base de datos, el inicio de la base de datos. El prototipado en teoría no debería ir más allá de ser una herramienta para evaluar si nuestro diseño de base de datos es correcto. Muchas veces no se hace porque realmente a partir del prototipado, a partir del diseño, ya creamos todo lo necesario para generar la base de datos, y básicamente pasamos a continuación a la implementación, la conversión y carga de datos y las pruebas. Pero realmente podríamos hacer una prueba previa a seguir avanzando más adelante, dado que si encontramos errores es mejor abordarlos antes que una vez hechas las cargas y conversiones de datos. Después tendríamos la implementación. Obviamente aquí tendríamos que elegir el motor de bases de datos que vamos a utilizar, o en muchos casos nos va a venir dado de forma, por así decir, heredada, por decisiones de la empresa o por motores que ya se están utilizando, pero de alguna manera se elige o se selecciona ese motor de bases de datos, y la definición física que vamos a hacer va a corresponder a las características específicas de ese motor, que obviamente, como sabéis, difieren entre todos ellos. El siguiente paso del ciclo que tendríamos que abordar sería convertir los datos de origen y cargarlos en nuestra base de datos. ¿Eso qué significa? Pues que normalmente tendremos diferentes orígenes de datos. Puede ser que empecemos de cero con una base de datos nueva y simplemente tengamos que crear algún tipo de interfaz para que se introduzcan datos en esta base de datos y se vayan cargando, pero habitualmente lo que vamos a hacer es ir a buscar
en diferentes fuentes de datos que tiene la organización, que puede variar enormemente desde Excel, Access, Oracle, bases de datos de SQL, etcétera, etcétera, dispersas en diferentes departamentos, áreas, etcétera, y que tienen información realmente válida, y debemos de ir a buscar a esas fuentes toda esta información, convertir esos datos de manera que puedan ser cargados dentro de nuestra base de datos, las diferentes formas en que se han creado esos datos, pues las diferentes formas de fechas, de teléfonos, los tipos de datos donde se han cargado esa información, de conceptos, etcétera, convertirlos y cargarlos en nuestra base de datos. Esto normalmente, este ETL, que es como se llama a este ciclo de extracción, de transformación y de carga de los datos, es normal que requiera algún tipo de automatización, porque puede ser, o es bastante habitual, que no se acabe con una primera carga de datos, sino que alguna de esas fuentes de datos vayan a seguir funcionando y vayan a seguir modificándose, incluyendo nuevos datos, etcétera, y requiramos hacer nuevas cargas, nuevas transformaciones, etcétera, cada tanto tiempo. Así pues, normalmente necesitaremos automatizar este proceso para que se lance pues cuando nosotros queramos, o de forma automática cada día o cada tanto tiempo, y que se actualicen las bases de datos. Este tipo de procesos entra dentro del ámbito de Business Intelligence, de la inteligencia de negocio y de los trabajos de integración. A continuación, deberíamos ya de entrar en pruebas. ¿Qué hay que probar? Pues hay que probar que vamos a conseguir, o en qué medida o en qué grado vamos a conseguir los objetivos y los requisitos que habíamos planteado al comienzo del ciclo. También hay que probar que realmente existe la posibilidad de que los usuarios tengan ese trato, esa utilización de los datos que habíamos establecido, que habíamos previsto, que habíamos definido, tanto en cuanto a la capacidad de funcionar como en cuanto a el rendimiento, calidad, etcétera, del trabajo. Y esto puede requerir en muchas ocasiones un software adicional. Al probar los datos, en muchas situaciones requiere pues algún tipo de aplicación, herramienta de prueba, etcétera, que mida o que sirva para medir cómo están trabajando los usuarios, incluso que permita a los usuarios trabajar con los datos, porque si no tiene algún tipo de interface difícilmente va a poder hacer ese trabajo. Además, para sacar métricas un poco fiables, pues muchas veces necesitaremos herramientas que nos permitan hacer pruebas, sacar datos, etcétera. En el caso de Embarcadero estaríamos hablando de herramientas de optimización. Y una vez que hubiéramos pasado las pruebas, hecho las modificaciones que estas pruebas nos indicaran, etcétera, tendríamos casi seguramente esa base de datos en producción, y entraría la parte de monitorizar que efectivamente en producción, en la puesta en marcha real, el rendimiento y la adecuación a los procesos que hemos establecido es el correcto. Así que tendríamos que hacer todo un seguimiento de esto. Para esto también hay herramientas de monitorización. Es importante saber lo que está ocurriendo con nuestras bases de datos y el uso de nuestros usuarios de estas bases de datos casi al minuto, o incluso al minuto realmente,
porque los datos en las organizaciones son críticos. Entonces un fallo en el trabajo con datos, todos sabemos que puede crear un problema serio. Monitorizar esto no es tan sencillo, y por eso hay herramientas de monitorización del funcionamiento y el rendimiento de los datos en el mercado, que son bastante necesarias. Y luego además hay todo un tema de mantenimiento en cuanto a nuevas implementaciones, cambios, definiciones que se modifican, etcétera, etcétera, y es un mantenimiento continuo a lo largo de toda la vida del funcionamiento de esa base de datos, ya una vez puesta en producción. Así pues, este es el ciclo, con esto terminaríamos, en lo que respecta al ciclo de nuestra base de datos. Y a partir de ahora vamos a entrar en el siguiente vídeo, que habla ya dentro del diseño de datos de los metadatos, y en concreto de los diccionarios de datos.